shock es algo a lo que ustedes se van a enfrentar permanentemente en la práctica clínica. Ustedes cuando sean internos, cuando sean residentes y cuando sean en general durante toda su vida clínica médica van a estar enfrentados a la identificación de pacientes con shock, por lo cual es importante poder tener una buena aproximación. Entonces, la idea de esta charla, de esta clase, es básicamente que ustedes, en primer lugar, sepan reconocer clínicamente cuándo se enfrentan a un shock. Y en segundo lugar, una vez identificado el shock, establecer alguna de las causas, ¿no? Y vamos a ver a lo largo de toda esta presentación, ¿no? Que básicamente los shocks pertenecen a alguna de estas categorías: hipovolémico, obstructivo, cardiogénico o distributivo. Que le hemos puesto kinético para que salga la próstata. Y recuerden que séptico, bueno, es una forma de shock distributivo, sin embargo, por su importancia clínica, es importante poder diferenciarlo, porque necesitamos un abordaje rápido, porque de cuán rápido lo abordemos, obviamente depende de la mortalidad. Entonces, esencialmente hablamos de shock cuando la perfusión tisular es insuficiente para cubrir las demandas de oxígeno del organismo. Y básicamente implica, en síntesis, que no llega suficiente flujo sanguíneo y oxígeno a los tejidos. Y esto va a generar metabolismo anaerobio. ¿Y cuál es el problema con el metabolismo anaerobio? Que a la larga esto va a desencadenar varias cosas. En primer lugar, es un metabolismo deficiente, a diferencia del metabolismo aerobio. Y en segundo lugar, va a generar la expresión de moléculas que van a activar la inmunidad innata y que van a llevar a un fenómeno inflamatorio. Y adicionalmente a esto, este fenómeno inflamatorio se va a asociar a un fenómeno trombótico, microtrombótico, que va a alterar la función de las células y de los tejidos. Y esto es lo que se conoce como disfunción orgánica o falla orgánica multisistémica. Entonces, finalmente, el shock de lo que muere el paciente es de falla en múltiples órganos, de falla orgánica multisistémica. Y por eso es que hay una, digamos, no una reclasificación, sino se ha reorientado el concepto de shock hacia lo que es una disfunción orgánica múltiple como consecuencia de la falta de llegada de oxígeno a los diferentes tejidos. Y esto de acá entonces ha hecho que reorientemos un poco las causas o lo que es el shock, o entender la fisiopatología del shock, a lo que son las causas que van a influir en la entrega inadecuada de oxígeno a los tejidos. Entonces, para eso es importante conocer de qué depende la entrega de oxígeno a los tejidos. Y eso depende básicamente de, uno, cuánto el corazón puede entregar, ese es el gasto cardíaco, y de cuánta sangre, de cuánto oxígeno hay en la sangre, y eso es el oxígeno arterial. Entonces, la entrega de oxígeno depende del gasto cardíaco por el contenido de oxígeno. A su vez, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección, y a su vez el volumen de eyección depende de la precarga, de la contractibilidad miocárdica, y es inversamente proporcional a la respuesta vascular sistémica, y el contenido de oxígeno depende de la suma del oxígeno que está ligado a la hemoglobina. O sea, en la sangre, ¿cuánto oxígeno hay? El oxígeno que está ligado a la hemoglobina y el oxígeno que está libre en forma de oxígeno que podemos determinar mediante supresión parcial de oxígeno, ¿no? Y entonces, si nosotros combinamos todo esto, vamos a ver que la entrega de oxígeno depende de la frecuencia cardíaca, de la precarga, de la contractibilidad, de la resistencia vascular sistémica, del contenido arterial de sangre en la hemoglobina, de la saturación de oxígeno y de la presión parcial de oxígeno. Esto es importante para comprender la entrega tisular de oxígeno, y además para cuando ustedes hagan medicina intensiva, sepan que cuando yo tengo a mi paciente en shock, tengo que mejorarle, tengo que asegurarme que tenga bien frecuencia cardíaca adecuada, que llegue suficiente precarga al músculo cardíaco, que se contraiga adecuadamente con los sinotrópicos que le voy a dar, mejoraré la resistencia vascular sistémica, garantizaré que la hemoglobina del paciente esté bien, que tenga una buena saturación y que su presión parcial de oxígeno esté adecuada. Ese es mi enfoque, digamos, desde el punto de vista de medicina intensiva. Entonces, los intensivistas ven así: o sea, yo mejoro esto para estabilizar al paciente.
Sin embargo, como ven ustedes, esto no lo podemos utilizar clínicamente al pie del paciente. O sea, llega el paciente a la emergencia, entonces digo, a ver, ¿cómo estará su frecuencia, su precarga, su contractibilidad, su respuesta? Entonces, tienen que tener una manera práctica de enfrentar al paciente porque el shock lo tienen ustedes que diagnosticar en 10-15 minutos. No tienen mucho más tiempo para diagnosticar. Entonces, ¿cómo hacemos este diagnóstico al pie del paciente? Básicamente lo que tenemos que hacer es hacer un enfoque clínico simplificado en base a nuestras herramientas de anamnesis y de examen físico. Entonces, cuando nosotros encontremos desde un punto de vista operativo en las definiciones de shock, vamos a ver que esencialmente hay dos componentes con los cuales nosotros podemos definir operativamente un shock al pie del paciente. Uno, que el paciente esté hipotenso, y dos, que tenga signos de hipoperfusión tisular. Entonces, la combinación de hipotensión con hipoperfusión tisular es lo que nosotros vamos a catalogar como shock. Entonces, ojo, no basta con que un paciente esté hipotenso, porque hay personas, por ejemplo, anorexia nervosa, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica, pacientes desnutridos crónicos, que tienen presiones de 70-50, 70-50, y este paciente no está chocado. Entonces, no basta la hipotensión, pero tiene que haber hipotensión y tiene que haber evidencia clínica de hipoperfusión tisular. Entonces, yo solo hablaré de ello cuando el paciente tenga hipotensión definida como una presión arterial media de menos de 60 asociado a signos de hipoperfusión tisular. Entonces, si lo primero que tengo que ver es la hipotensión, ¿no? Entonces, ¿cómo defino hipotensión? Como una presión arterial media menos de 60. El siguiente punto, ¿y cómo saco la presión arterial media? La presión arterial media es un promedio ponderado. Un promedio ponderado significa que le doy más peso al componente que tenga más importancia desde el punto de vista clínico. En este caso, por ejemplo, la presión arterial sistólica vale como 1 y la presión arterial sistólica como 2. ¿Por qué? Porque la sístole es corta y la diástole es larga. Entonces yo estoy más tiempo en presión diastólica que en presión sistólica. Por eso, al hacer promedio ponderado, le doy más peso a la diastólica. Entonces, la presión arterial media es la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica dividido en 3 veces. Y hablamos de shock cuando esta presión arterial media está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y el siguiente punto es qué cosa es hipoperfusión tisular. Es decir, eso es la presencia de signos clínicos que nos orienten a que está llegando menos sangre a los diferentes tejidos. Entonces, si empezamos, si llega menos sangre al cerebro, vamos a encontrar que el paciente está en coma, trastorno de sensorio, no reconoce familiares. En piel, muy importante, la presencia de cianosis, la presencia de mal llenado capilar. Recuerden ustedes, cuando hacemos el llenado capilar, presionamos el eje ureal y normalmente debe palidecer. Y si ustedes sueltan eso, inmediatamente se pone rosado, en menos de 2 segundos. En el paciente chocado, como no hay perfusión, se queda pálido, demora en llenar. Entonces, típicamente tienen un llenado capilar de más de 2 segundos. A nivel de pulmones, hipoxemia. A nivel de riñón, el paciente empieza a orinar menos. Si tiene oliguria, es decir, menos de 400 mililitros en un día, aunque a veces el paciente chocado, nosotros no le vamos a contar, señor, ¿cuánto ha orinado en las últimas 24 horas? Está moqueando, y nadie sabe cuánto orinó su mamá en el último día. Entonces, lo que hacemos es le ponemos un catéter urinario, una poli, y vemos si este paciente cuánto orina por hora. Entonces, si orina menos de 0.4 mililitros por kilo por hora, ese paciente es termogénico. O si encontramos lactato sérico. Recuerden ustedes que cuando yo tengo metabolismo, hipoxemia tisular o hipoxia tisular, ocurre metabolismo anaerobio. Y si ocurre metabolismo anaerobio, el producto final del metabolismo anaerobio es el lactato. Entonces, el lactato es un excelente marcador. Si está el lactato alto, este paciente está peor. Y conforme el paciente, si mis intervenciones terapéuticas son adecuadas, también el lactato va a empezar a disminuir. Muy bien, entonces ya hemos entendido cómo identificamos al paciente con shock. Y el siguiente paso es clasificarlo. Y para clasificarlo tenemos que recordar que hemos visto que uno de los principales determinantes es la presencia de hipotensión, que a su vez genera hipoperfusión tisular. Entonces, las causas de shock van a ser esencialmente aquellas causas que me generen una hipotensión importante suficiente para bajar la perfusión tisular. Y por eso, la presión arterial
¿no? Tenemos que también entender que puede ser afectada por problemas a nivel del gasto cardíaco o la resistencia vascular sistémica, que son los determinantes principales de la presión arterial. Entonces, ya sea que o me baje el gasto cardíaco o me baje la resistencia vascular sistémica, son los dos determinantes principales para que ocurra el shock. A su vez, si vamos a ver entonces inicialmente lo que es resistencia vascular sistémica, recuerden, o me baja la resistencia vascular sistémica o me baja el gasto cardíaco. Si me baja la resistencia vascular sistémica, ¿qué puede ser? Entonces, primero tengo que entender qué cosa me afecta la resistencia vascular sistémica. Y si ustedes ven los factores que afectan la resistencia vascular sistémica, va a depender de la longitud del vaso, de la viscosidad sanguínea y del radio del vaso. Y miren eso, que es a la cuarta potencia. O sea, que largamente el factor más importante para lo que es la resistencia vascular sistémica es el radio del vaso. Entonces, básicamente, y esto es la resistencia vascular sistémica es inversamente proporcional al radio del vaso. Entonces, si yo tengo un vaso con un radio pequeño, un radio corto, va a haber más resistencia. Si tengo un radio más amplio, va a haber vasodilatación y por lo tanto menor resistencia vascular sistémica. Entonces, la resistencia vascular sistémica está intrínsecamente ligada a lo que es vasodilatación. Los fenómenos que generen vasodilatación van a generar disminución de la resistencia vascular sistémica. Y ahí tenemos a la sepsis, a la lesión aguda de la médula espinal, al uso de vasodilatadores, a la insuficiencia suprarrenal o a la anafilaxia, que son las condiciones más frecuentemente asociadas a disminución de la respuesta vascular, de la resistencia vascular sistémica. Y entonces también tenemos que recordar que cualquier shock que se liga a la disminución de la resistencia vascular sistémica, ese es el shock distributivo. Todos los otros tipos de shock se ligan a la disminución del gasto cardíaco. Entonces, ya una primera clasificación, sabemos que el distributivo es aquel que se asocia a una disminución de la resistencia vascular sistémica. Pero ahora, ¿cómo detectamos la disminución de la resistencia vascular sistémica desde el punto de vista clínico? Entonces, porque el paciente, si tiene un shock por disminución de la resistencia vascular sistémica, lo que tiene es vasodilatación. En todos los otros shocks vamos a encontrar vasodilatación. Entonces, ¿cómo distinguimos clínicamente la resistencia vascular sistémica disminuida? Básicamente fenómenos de vasodilatación. Este paciente generalmente es un paciente que está taquicárdico, que está con hiperdinamia cardíaca, que está con buen llenado capilar, ¿no? Que tiene una coloración rosada de piel y mucosa. O sea, no van a encontrar signos cutáneos de shock. Van a encontrar más bien un paciente que está hiperdinámico, con piel tibia caliente, rosado, buen llenado capilar, taquicárdico y con pulsos llenos. Ese es el shock hiperdinámico. Y en ese caso yo sospecharé que este paciente tiene un shock distributivo. En cambio, si yo no encuentro esto, sino más bien encuentro evidencia de resistencia vascular sistémica, significa, ahí por ejemplo vamos a encontrar más bien que hay frialdad distal, mal llenado capilar, piel pálida, cianótica. Este paciente tiene resistencia vascular sistémica aumentada, por lo tanto el shock debe ser por gasto cardíaco disminuido. Entonces me iré a todas las otras causas de shock. Y entonces cuando hablemos de gasto cardíaco bajo, vamos a recordar que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de inyección. Entonces, la frecuencia cardíaca, lógicamente, si baja la frecuencia cardíaca, también va a bajar el gasto cardíaco. Entonces, la bradicardia extrema me va a llevar al shock. Pero por otro lado, y paradójicamente, la taquicardia también puede llevar al shock. Y eso es un poco difícil de entender, porque digo, a ver, pero ¿cómo es posible que si aumenta la frecuencia cardíaca me va a bajar el gasto cardíaco? Y eso ocurre solamente cuando tenemos frecuencias cardíacas muy altas, generalmente por encima de 140. Lo que va a ocurrir es que la frecuencia cardíaca es tan alta que no va a haber llenado ventricular adecuado. Y como no hay llenado ventricular, entonces no va a haber distensión suficiente de la fibra cardíaca para botar suficiente volumen de eyección. Entonces, cuando uno tiene una frecuencia cardíaca demasiado alta, no logra un buen llenado ventricular y el paciente se choca. Entonces, tanto la frecuencia cardíaca muy baja como muy alta pueden asociarse al shock. Y la otra condición que puede asociarse a un gasto cardíaco bajo es el volumen de eyección disminuido, que es la causa probablemente más frecuente de shock, ¿no?
Y este volumen de eyección va a depender de, ¿de qué depende que el corazón mande suficiente cantidad de sangre? Uno, depende de cuánta sangre le llega. Si no le llega sangre, no va a poder bombear sangre. Dos, de cuán bien esté la contractilidad miocárdica. Y finalmente, de cuán adecuada esté la función valvular. Entonces, en resumen, la presión tiene como determinantes a la resistencia vascular sistémica, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco a su vez depende de la frecuencia cardíaca y del volumen de eyección. Y el volumen de eyección a su vez depende de la precarga, de la contractilidad miocárdica y del estado valvular. Entonces, entendiendo en qué nivel de esto ocurre cada una de las condiciones asociadas a shock, vamos a poder entender los mecanismos por los que ocurre el shock en estas condiciones. Entonces, volviendo a nuestro crónico de shock séptico, hipovolémico, objetivo, cardiogénico y cinético. ¿Qué pasa entonces en primer lugar en el shock séptico? En el shock séptico hay dos cosas. En primer lugar, la fisiopatología primaria es que en un proceso infeccioso la liberación de endotoxina, lipopolisacáridos, betaglucanos, en general, todos los componentes que generan una respuesta inflamatoria y de activación del sistema inmune en el ser humano, lo que van a desencadenar es una vasodilatación. Entonces el shock séptico es primariamente un shock por vasodilatación. Sin embargo, conforme avanza la falla orgánica en el shock séptico y se genera una cardiomiodepresión inducida por sepsis, vamos a avanzar a un estadio final en el cual más bien vamos a encontrar depresión de la función cardíaca. Entonces, primariamente la resistencia vascular sistémica está disminuida y en ese caso vamos a encontrar un shock hiperdinámico. Al principio el paciente con shock séptico, cuando recién lo agarramos, el paciente está taquicárdico, está con buen llenado capilar, pero después entra en fase irreversible y entonces la disminución de la contractilidad prima y lo que domina el cuadro es el gasto cardíaco bajo. Y ese ya es el estadio de shock séptico hipodinámico, que es de peor pronóstico. Causas frecuentes: infecciones respiratorias, particularmente neumonía adquirida en la oportunidad, infección del tracto urinario, de origen gastrointestinal, colecistitis, apendicitis, peritonitis, absceso intraabdominal, de origen ginecológico, infecciones del sistema nervioso central, de piel y tejido blando, son condiciones frecuentemente asociadas a la presencia de shock séptico. El otro shock importante, siguiendo séptico, la H de hipovolémico, y el hipovolémico es sencillo, básicamente es que por alguna razón no llega suficiente sangre al ventrículo. Entonces, ¿por qué puede ocurrir eso? Puede ocurrir o porque dio sangre, ¿no? En este caso, por ejemplo, una hemorragia digestiva, una hemoptisis, una hemorragia asociada a trauma, y esa es la más difícil de detectar a veces, porque viene el paciente y ustedes lo ven, no ha sangrado, lo atropelló un carro, lo ven y está tranquilo, pero adentro tiene un hemoperitoneo de 2 litros. Entonces, eso es en el paciente que ha sufrido trauma, siempre, sobre todo si se hipotensa, busquen sangrado oculto en la cavidad abdominal, ¿no? En los muslos, por ejemplo, los pacientes que hacen fractura de fémur hacen grandes colecciones o intratorácicas. O puede ser por pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, pacientes con quemaduras extensas o pacientes que tienen poliuria. Por ejemplo, ustedes van a ver que los pacientes que llegan con crisis hiperglicémicas, cetoacidosis diabética, estados hiperosmolares, muchas veces nos llegan chocados a la emergencia por deshidratación. Diabetes insípida es una condición más infrecuente, pero probablemente más frecuente sea el uso de diuréticos. Eso sobre todo en los abuelitos, ¿no? Viene el abuelito, está un poco hinchado, le dan pues un diurético, le dan 3 furosemidas al día, lo secan al abuelo, lo dejan hecho una pasa y como ya no tiene mecanismo de la sed, entonces básicamente le llega chocado hipernatrémico, ¿no? Muy bien. El shock obstructivo básicamente depende de condiciones que lo que van a hacer es impedir que salga flujo de sangre a nivel del ventrículo. Y esta obstrucción puede ser dada directamente por la arteria pulmonar, en el caso del embolismo pulmonar, o puede ser que el líquido pericárdico o el propio pericardio presionen e impidan que el ventrículo se distienda y eso se ve la pericarditis constrictiva y el taponamiento cardíaco, o puede ser el propio pulmón, ya sea por aire que entra al pulmón en el caso de neumotórax masivos o por derrames pleurales masivos que presionan el corazón, y esto es condiciones también de shock obstructivo, o en casos de disección aórtica.
En el shock cardiogénico, lo que vamos a encontrar básicamente es que baja el gasto cardíaco, y esto puede ser o porque la frecuencia cardíaca se encuentra muy alterada o porque hay una disminución del volumen de eyección, que generalmente es por un problema de contractilidad miocárdica o por un problema valvular. Estos son los mecanismos de shock cardiogénico que podemos tener. Entonces, en resumen, puede ser, el shock cardiogénico es aquel en el cual tenemos una alteración inherente al corazón que va a ocasionar una disminución del gasto cardíaco. Y eso puede ser porque o no se contrae el miocardio, por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto, insuficiencia cardíaca, una miocarditis, o que tengamos un compromiso valvular, por ejemplo, una insuficiencia mitral o aórtica grave, o un problema de defecto de septum interventricular. Generalmente después de un infarto a veces se daña el tabique interventricular y se genera una comunicación interventricular aguda, o pacientes con aneurismas ventriculares secundarios del infarto, o pacientes también que tengan arritmias cardíacas. Y hemos visto que una frecuencia cardíaca muy alta o muy baja pueden desencadenar también disminución de la contractilidad total, ¿no? Típicamente las taquicardias ventriculares, ni qué decir la fibrilación ventricular, y las taquicardias paroxísticas supraventriculares son las arritmias cardíacas más asociadas a shock. Y finalmente lo que es el shock distributivo, ¿no? Lo que vamos a encontrar es una disminución de la resistencia vascular sistémica, y hemos visto que la presión arterial, cuando depende de resistencia vascular sistémica, el shock es distributivo, las otras causas van a ser más bien por disminución del gasto cardíaco. Entonces, entre las causas de shock distributivo tenemos sepsis, trauma vértebro-medular, ¿no? Pacientes que tienen una lesión aguda en la columna vertebral, insuficiencia suprarrenal aguda. Esto comúnmente en el paciente que está en esteroides y deja esteroides abruptamente hace insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Pacientes con anafilaxia, pancreatitis, quemaduras graves, coma mixedematoso, que es la forma extrema del hipotiroidismo, o paciente que ha sufrido sobredosis, intoxicaciones, generalmente por benzodiazepínicos, barbitúricos, carbamatos, que son los más tóxicos más frecuentes que tenemos en la población. Muy bien, entonces ya tenemos los conocimientos básicos de cada una de estas formas de shock. Entonces el siguiente paso es ver, bueno, qué elementos necesitamos, tanto de la anamnesis como del examen físico. Recuerden que esta es una historia clínica dirigida. Paciente en shock, ustedes tienen que verlo en la emergencia y lo tienen que ver en 10 minutos. Entonces, ustedes en la anamnesis no le pueden preguntar, señor, el techo de su casa es de termite, de calamita, de clon, parece que está muriendo, y ustedes no le van a estar. Pero tienen que tener una anamnesis muy dirigida, y generalmente es una anamnesis indirecta, porque el paciente muchas veces no nos puede responder. Entonces hay que indagar rápidamente si ha habido fiebre, signos que nos sugieran una infección, si ha tenido tos, una neumonía, si ha tenido dolor abdominal agudo, como les digo, fiebre, escalofrío, sudoración, si ha tenido historia de diarrea, vómito, sangrado, cualquier cosa que nos pueda indicar una hipovolemia, si el paciente ha tenido dolor torácico o si tiene ya una enfermedad cardiovascular previa, si el paciente ha tenido una cirugía o por alguna razón está inmovilizado. Recuerden que los pacientes con embolismo pulmonar básicamente se ven pacientes que han estado inmovilizados por alguna razón, cirugía, paraplegia, lo que fuera, que hacen trombosis venosa profunda y esos trombos van hacia el pulmón, ¿no? Pacientes que han sufrido trauma o si usa crónicamente esteroides, particularmente cuando vean pacientes con fase cuscinoide que llegan chocados a la emergencia, lo primero que tienen que preguntarles es si ha estado tomando esteroides y si los ha dejado. En el examen físico, básicamente, bueno, funciones vitales, eso ya lo conocemos rápidamente: presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, poner una sonda urinaria y ver cuál es la diuresis horaria. En la piel, identificar, ya saben, palidez, cianosis, llenado capilar. Vemos rápidamente, este paciente tiene buen llenado capilar, tiene buenos pulsos, es hiperdinámico. Este paciente está cianótico, está frío, tiene malos pulsos, este paciente es gasto cardíaco bajo, es un shock hipodinámico. Presencia de edemas, ¿no? En pacientes cardíacos generalmente vamos a encontrar edemas. La presencia de los efectores y pulmones desertores, ¿no? O de hallazgos unilaterales, la presencia a nivel cardiovascular de ingurgitación yugular. Recuerden, cuando vean un paciente ingurgitado, ese paciente y está si un paciente tiene ingurgitación yugular y está chocado, ese paciente o tiene un taponamiento cardíaco, o tiene un neumotórax, o tiene un embolismo pulmonar, o tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. No hay muchas más causas, ¿no?
Y en abdomen, rápidamente vemos cómo están los ríos irregulares, si hay dolor de la palpación y el sistema nervioso central, cuál es el estado de conciencia del individuo, si hay signos benignos que nos orienten hacia una meta. Muy bien, entonces ya hemos visto que desde el punto de vista práctico, lo primero es que hay que identificar el shock. Ya hemos visto eso de forma bastante reiterativa. El shock es hipotensión, presión arterial menos de 60, más signos de hipoperfusión tisular. Luego, identificar, ¿es hipodinámico o es hiperdinámico? Porque si el shock es hiperdinámico, o sea, el pulso es un pulso bueno, rápido, lleno, la piel tibia, tiene un llenado capilar, este shock hiperdinámico es resistencia vascular disminuida y por lo tanto ya sé que es un shock disminuido. Y si no, es decir, si tiene más bien un shock hipodinámico con piel pálida, fría, mal llenado capilar, no palpamos adecuadamente los pulsos, este es un shock hipodinámico y entonces corresponde a cualquiera de los otros tipos de shock. Y ya combinando los datos que hemos obtenido de la anamnesis, vemos si el paciente básicamente viene con una historia de sangrado, diarrea, trauma, deshidratado, mucosas secas y oculares colapsadas, el shock será de tipo hipovolémico. Si más bien tiene una historia de dolor torácico, está incursitado con dolor torácico, con una gran disnea y no le encontramos edema, sin embargo. Entonces, el cardiogénico habitualmente va con edema. Acá debemos pensar en los tipos. Si no tiene edema, si no tiene crepitantes, si no tiene ritmo de galope, eso debe pensar primero. Si el paciente tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, si tiene dolor torácico, infiltración tubular, pero tiene edemas y crepitantes, ahí debería pensar más bien en que se trata de un shock cardiogénico, probablemente un infarto de miocardio. Y si hay historia de fiebre y signos de infección con cuadro clínico séptico en el contexto de una enfermedad infecciosa grave, debo pensar en un shock séptico, pero en fase ya hipodinámica, fase avanzada. Recuerden que el shock séptico primero es hiperdinámico y después es hipodinámico. El hiperdinámico tiene mejor pronóstico, el hipodinámico ya generalmente se asocia a falla multiorgánica y es mucho más difícil de tratar. Mientras que por otro lado, si más bien mi shock es hiperdinámico, deberé plantear un shock hipoadrenal si el paciente ha estado consumiendo esteroides o tiene signos clínicos de meningitis meningocócica que se asocia también al compromiso de las renales. Si el paciente más bien llega, por ejemplo, rubicundo con rash maculopapular y con angioedema en labios, ¿eso qué será? Es un shock anafiláctico. Este paciente agarran, le ponen sus 0.3 centímetros de adrenalina y resuelven el tema, pero lo tienen que reconocer rápido. Paciente que ha llegado, por ejemplo, ha tenido un trauma cervical, un traumatismo encefalograniano o que le acaban de poner anestesia, después de la anestesia, plum, se choca. Ese shock es de tipo neurogénico. Mientras que si el paciente, ustedes ven que es, por ejemplo, es común también, viene una PPA a la emergencia, uy, está chocada. ¿Qué será? O le han dado barbitúricos, le han dado benzodiazepínicas, le han dado carbamazepina. Finalmente, bueno, si hay historias nuevamente, fiebre, signos infecciosos, presencia de sepsis, este será un shock séptico de tipo hiperdinámico, ¿no? Vean que la sepsis nos puede ocasionar shock hipodinámico o shock de tipo hiperdinámico. Muy bien, entonces lo que les recomiendo es, este año el Harrison ha modificado su capítulo de shock. Han cambiado el capítulo de shock, ¿no? El Harrison no de este año, sino del 2018. ¿no? Entonces, les sugiero, es un capítulo que es bien interesante porque lo han modificado y lo han vuelto mucho más práctico que el de años anteriores, que era mucho más filosófico. Este es mucho más dirigido y práctico. Es una buena lectura. ¿Preguntas? Muy bien, entonces lo voy a dejar en el escritorio.